Señoras y señores, el anime está mal adaptado. El manga es infinitamente mejor. Es broma. Pero para el que no conozca este meme, hay un meme en el lado más oscuro de internet, que cuando la versión animada tiene más fanservice, sobre todo con las mujeres, en las cuales aumentan voluminosamente sus estadísticas frente a su versión del manga, suelen decir, ven el anime, que el manga está mal adaptado. Es un meme de la comunidad. El caso, en este preciso ejemplo no me refiero a que esté peor representado el anime que el manga, sino que el manga es infinitamente superior y podrías pensar, ¿por qué? Porque en el manga le dice Yoshiki a Hikaru, Hikaru, te quiero, por favor no te vayas, mientras que en el anime me dice, ¿me caes bien? Pues no es por eso, es por algo todavía más grave y determinante en la narrativa de la serie. Y es que mientras que en la serie vemos esta escena en la que los chicos hablan de, bueno, que a uno le da miedo cruzar el bosque porque siente una presencia extraña y aterradora, en el manga sencillamente nos ponen una referencia a Dragon Ball y a nuestro querido héroe Ultra Instinto Yamcha. Nada que hacer. Definitivamente nada que hacer. Bueno, ¿cómo estamos por aquí? Capítulo 2. Ya dentro de poco, supongo que esta semana, quiero pensar sacaré el 3 también. Pero ahora, la verdad que fuera de bromas, tengo que decir que este anime, no sé por qué, está ocultando todas las escenas que tengan que ver con actos de amor y afecto romántico, más que de amistad entre Yoshiki y Hikaru por algún motivo. O sea, les han baneado el servidor del amor a estos dos. En el anime lo que más está permitido decir es me caes bien, eres mi amigo, mientras que en el manga están te quiero, te amo, no me dejes, dime que no te doy asco, no puedo hacer esto sin ti. No entiendo por qué. O sea, si adaptas una serie, adáptala bien, no me lo hagas a la mitad, ¿no? Digo yo. Pero bueno, este capítulo número 2 comienza con una escena bastante curiosa, y es que pasa un coche de policía y Hikaru se hace el idiota, dando a entender que no tiene ni idea de qué está pasando en el pueblo, cuando es consciente de que él, al final del último capítulo, vimos que era el causante de esa problemática al desvivir a esa viejita. Y es algo que puede tener o no importancia, pero para mí un poquito sí que la tiene, porque hasta el momento Hikaru había mostrado ser un ente, sobre todo refiriéndonos a Hikaru como el ente que posee a Hikaru. Era una especie de espíritu que sí, que tenía su lado oscuro, porque le decía a Yoshiki, no quiero tener que matarte, como diciendo que valoraba mucho esa nueva vida que tenía por encima de la vida de Yoshiki. Pero también es verdad que se mostraba muy inocentón en esta vida. Quiero decir, al final él no conocía las sensaciones de este nuevo mundo, él tenía curiosidad, él no tenía como maldad en sus haceres, en sus palabras, no se notaba esa aura siniestra que bueno, que la podemos dar nosotros porque sabemos que no es el verdadero Hikaru. Pero con esto quiero llegar a que daba la sensación de que era como un niño, un bebé en un nuevo mundo, porque al final no conocía este mundo. Y que hasta la fecha, si no me equivoco, no le había mentido a Yoshiki, o que no le había ocultado la realidad. Y aquí vemos que se hace el idiota cuando perfectamente sabe lo que ha ocurrido porque él lo ha ocasionado. A eso me refiero. Lo que sí es verdad es que en el momento en el que esta señora pasa a mejor vida, vemos una especie de flashback, sobre todo en el capítulo anterior, donde vemos como que nos transportan a una época pasada, quizás a la infancia de esta niña. Esto sumado a que mencionaba también que el ritual de Indo no había funcionado, y más adelante veremos en la serie que el ritual Indo hace referencia como a la familia Indo, y que la familia Indo tiene que ver con Hikaru de pura casualidad. Nos pueden ir acercando quizás una teoría, y es que al final las presencias que hay en el bosque vienen a nacer de un hecho traumático que pasó hace años y años y años, quizás cuando esta viejita era una niña, o quizás mucho antes, de hace siglos, y que por algún motivo la línea de sangre de Hikaru ha tenido que ver durante todo este tiempo para mantenerlo a raya. Y vemos que en este caso, al no quedar más descendientes de Hikaru ni de su sangre, se está empezando a desmadrar la cosa. Esto sumado a que obviamente uno de los entes está dentro del propio Hikaru. No sé si me explico. Hay algo malo en el bosque que ocurrió, vete a saber. Yo lo que me puedo imaginar es algo como que, imagínate, hubo un asesino hace 1000 años que asesinó a todo el pueblo, y alguien de la familia de Hikaru lo consiguió detener. A partir de ese momento, la sangre de Hikaru es fundamental para mantener a raya la presencia de esos entes, espíritus que perturban al pueblo. Y eso sería uno de los motivos quizás por los que Hikaru decidió adentrarse al bosque, para continuar con ese ritual, para seguir manteniendo a raya esas presencias. Y por eso Hikaru tenía equipado consigo una serie como de reliquias, como de amuletos, como que era lo que le tocaba hacer. Esto parece mucha data sacada de la nada, pero realmente es lo que yo puedo ya interpretar leyendo el manga, viendo el anime, y quizás adelantándome un poco al capítulo siguiente del anime. Pero me gustaría decirlo aquí porque esos flashbacks no quiero que a la gente se le vayan de la cabeza cuando empiece a comentarlo. Sumado a esto, también me gustaría destacar la presencia del cazador, ese cazador que vimos con el Hafter, que aparece y hace acto de presencia en el pueblo, porque se ha dado cuenta que la situación es crítica y decide ir lo antes posible. Algo interesante de este hecho es que el cazador, de momento, porque yo voy a la par, no aparece en el manga. Yo no sé si aparecerá más adelante, pero es que no se le ha ni mencionado ni han dejado un guiño de que esté presente. Veremos. Sería bastante curioso que fuera un personaje sacado de la nada totalmente por el anime. Lo que sí tenemos en el anime, eso seguro, es un opening, que no lo habíamos presenciado en el primer capítulo porque suelen guardarlo como para el segundo, para que se vuelva rutinario. Y tengo que decir que el opening me ha gustado mucho, pero mucho. Tanto a nivel visual, porque tiene escenas como muy, valga la redundancia, cinemática, con ese ojo de pez, con esos movimientos de cámara, parecen como personajes. Con personajes me refiero a actores. Y la música, la verdad que no me ha parecido mal. Es un opening que no sé qué nota le daría, pero viendo que hay tantos que pasan sin pena ni gloria, tanto en lo visual como en lo acústico, yo lo destacaría. Yo como mínimo le daría un 7,5 quizás. Me ha gustado bastante. No es el opening del año, no va a ganar ningún premio ni nada de eso, pero me parece más memorable que muchos otros openings. Yo creo que es un opening que vale la pena escuchar cuando empieza el capítulo. El
grueso de la trama de este capítulo comienza en clase, cuando Hikaru y Yoshiki están acudiendo como debe ser a su jornada académica, a la cual debéis acudir si no sois lo suficientemente mayores para acudir a vuestra jornada laboral. Y hay uno de los compañeros de Hikaru que menciona que, bueno, que han cortado el camino por el que solía volver a casa y que no le queda otra que tomar un atajo por el bosque. Lo que ocurre es que en este bosque por el que no le queda otra que ir, nota que hay una presencia que lo incomoda y que no solo lo incomoda, sino que le imposibilita mirar hacia la oscuridad, hacia adentro del bosque. Es una presencia, digamos, que le hunde la cabeza y le impide alzar la mirada. Por lo que entre una cosa y otra, este grupo de chicos, sumado a una pareja de chicas, deciden acompañarlo para demostrar que no pasa nada y supongo que como acto de empatía también. Paralelamente, nos está mostrando también que este cazador ha llegado ya al pueblo y que lo primero que hace es ir a la casa de esta vieja para comprobar si, supongo, hay algún tipo de actividad residual que haya quedado de lo ocurrido. Yo lo que destacaría de esta escena es que por las confianzas que se toman entre unos y entre otros para hablarse y para preguntar sobre acerca de qué tema, sumado a que el cazador pregunta por uno de los ancianos, que era el que en el anterior capítulo decía: Nunuki-sama va a venir a por mí, me va a matar, voy a ser el siguiente, me hacen pensar lo siguiente. Y me hacen pensar lo siguiente por lo que voy a decir. En el momento en el que le dicen que el viejo está paranoiado con que va a ser el siguiente, el cazador se ríe y dice: típico de él, o algo así. El caso, esto nos demuestra que el cazador ya lo conocía de antaño, quizás, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Esto es importante porque el cazador no sería un random de una empresa que viene a exorcizar al que venga, o que viene porque es un santo de mano de Dios, sino que quizás es alguien conocido del pueblo. Y creo que sé quién es. Es alguien que podemos intuir quién es del pueblo. Y lo podría decir ya, pero sería adelantarme al tercer capítulo. Entonces lo dejaré para el próximo análisis, para que tengas que volver a verlo. Espérate el análisis 3 y ahí te digo quién es, porque tiene todo el sentido del mundo que sea el que estoy pensando. La cuestión es que, ¿se acuerdan que hace un rato mencioné que la familia de Hikaru probablemente tiene que ver con todo esto de las entes del bosque, estos espíritus malignos, y que la familia de Hikaru lo mantenía a raya? ¿De dónde me saqué todo esto? Pues en parte de la siguiente charla que tienen a continuación, y es que mencionan entre el cazador y el grupo de gente local del pueblo que el ritual de Indo falló. Lo vuelven a decir como que, bueno, para dejarlo caer, para que al espectador le suene. Pero esta vez mencionan la peculiaridad de que el hijo de Indo estuvo desaparecido, que no puede ser otro, un niño desaparecido, Hikaru. Así que para esta gente empieza a ser una posibilidad que sea el propio Hikaru el que esté generando ese desbalance porque esté de alguna manera poseído. Y es aquí donde nos podemos percatar de que quizás su linaje es mucho más importante de lo que en un principio puede pasar. Quizás el linaje de Hikaru es importante y que lo hayan poseído casualmente a él puede ser una casualidad o puede ser una doble putada, porque si él es el encargado como de mantenerlo a raya, poseer justamente al encargado que tiene que mantener raya a estos espíritus es como doble golpe. Pero vayamos con calma, con calma. En este momento nuestros compañeros, nuestros protagonistas se encuentran adentrando el bosque y lo pasan sin problema. Parece ser que esa sensación que tenía su compañero de clase era un poco una exageración o una paranoia por ir solo, supongo. Pero el caso es que una vez lo dejan en su casa o avanzan el camino lo suficiente para que pueda seguir solo, deciden volver sobre sus pasos. Y es aquí cuando ocurre algo extraño. Yoshiki nota como una presencia que viene desde dentro del bosque, coincidiendo con la descripción de su compañero, pero esta vez él, frente a lo que su compañero decidió no hacer, alza la mirada y decide ver hacia el interior del bosque. Y aquí es donde podemos meter un refrán con el que hay que tener cuidado. Cuidado cuando mires al abismo, porque siempre el abismo te devuelve la mirada. El caso, en este momento, el bosque o el ente presente en el bosque decide conectar la mirada con Yoshiki y acercarse a él. Y para mí ha sido un momento un poco terrorífico, que bueno, que creo que es el objetivo de esta escena, porque vemos que también Hikaru se da cuenta de que hay algo acercándose. Y digo terrorífico porque a mí me genera como una cierta sensación de incomodidad el hecho de que Hikaru reaccione tan calmado ante esa situación de ¿qué pasa? Ah, lo has visto, ¿verdad? No tendrías que estar viendo eso. Y que lo mencione con esa inexpresividad genera angustia, genera como haz algo. Y le dice, ven, acércate a mí. Lo curioso es que este ente con esa forma humanoide parece más que nada una mujer, ¿no? Y en el primer capítulo recordemos que Yoshiki se despista mientras buscaba a Hikaru con un tronco que tenía como la forma de una mujer. No sé si es casualidad, si tiene algo que ver, si importará en el futuro, pero puede ser algo por ahí, o no. No creo que sea importante tampoco. Al final todo se resuelve de manera muy satisfactoria, se podría decir, y es que Hikaru se termina como comiendo o asimilando a ese ente, a ese espíritu, o eso es lo que él nos explica, pero al menos tiene la modestia de decirnos que, bueno, que estos entes son espíritus o algo así, que nunca se le determina de dar forma a lo que son, si son demonios, espíritus o algún tipo de algo, pero sea lo que sean, se encuentran solos y buscan engancharse a alguien, que esto tiene bastante sentido si lo unimos a que en la serie están constantemente diciéndole a Yoshiki, no te mezcles con él, no te mezcles con eso no es humano. Entonces ese enganche que menciona Hikaru quizás es esa mezcla que advierte que tenga precaución el pueblo o la gente del pueblo. Pero no solo eso, sino que Hikaru le dice que solo él puede engancharse al propio Yoshiki. O sea que, ojo, aquí dentro de los espíritus vemos que Hikaru tiene ese aire de territorialidad con el propio Yoshiki, esa sensación de pertenencia. Mientras tanto, vemos que esto han sido un par de escenas donde nos alternan la historia de Hikaru con la historia del cazador, la historia de Hikaru con la historia del cazador. Pues finalizando con el cazador, vemos que se deciden reunir en un sitio seguro, que es la casa de una tal Mikasa. Y que es seguro porque este cazador han decidido desarrollar un poco más
la profundidad de los espíritus, de no se han quedado en, mira, esto es una historia donde hay un espíritu que es malo, posee a uno y no sé qué. No, deciden ir un poco más y expanden las reglas de este mundo espiritual demoníaco. Y es que resulta que también pueden haber una especie de sellos de zonas protegidas donde los espíritus no tienen alcance. Es así que menciona que ha puesto una barrera que les permite hablar con total tranquilidad dentro de esta casa. El cazador, al parecer, es un pedazo de genio, porque él en una semana o en un día hace lo que no pudo hacer la gente del pueblo en vete a saber cuánto. Encuentra la riñonera en la montaña donde se perdió Hikaru, la riñonera del propio Hikaru. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esta riñonera encuentra una pequeña cabecita. Al principio se confunde con una piedra negra, una cabeza. Por los subtítulos pareciera que dan por hecho que es como una cabeza humana, pero es muy pequeña, parece una cabeza de algo. Y obviamente esta gente tiene conocimientos de este tema a otro nivel al que la gente de a pie no tiene acceso, porque mencionan que solo con esa cabecita ya cualquier espíritu saldría corriendo por patas. Por lo que se plantean de, bueno, ¿y si al estar esta cabecita en mitad de la montaña, la presencia que había en la montaña ya no está porque se ha asustado y ha salido espantada por este amuleto? Pero se dan cuenta que ese amuleto realmente no tiene tanto poder ni tanta influencia como para hacer que solo por estar presente en la montaña ya está, ya no pasará nada. Pero nos revelan y nos recalcan, porque lo van a mencionar más adelante en la serie también, que al fin y al cabo están hablando constantemente de que había una presencia muy poderosa en la montaña, que ya no está, por alguna razón, no saben dónde está, pero en la montaña ya no está, y que el hecho de que no esté está haciendo que se distorsione un poco el mundo, que esas presencias bajen de la montaña al pueblo, y no sabemos si porque están siendo atraídas por algo del pueblo, que podría ser Hikaru, o porque había algo en la montaña que los controlaba, que era Hikaru, y que ahora que ya no está, vagan libres y se acercan al pueblo. En este momento nos presentan un flashback para terminar de darnos contexto sobre todo este lore del padre de Hikaru, hablando con Hikaru siendo muy pequeño. Su padre le dice que en el momento en el que encuentra a alguien a quien quiera mucho, que se case inmediatamente con ella, o con él, pero bueno, damos por hecho que se daba por hecho que era ella en aquel entonces. Si no, un Uki-sama se lo llevaría porque se siente muy solo, pero que al casarse dejaría libre a su pareja de llevárselo a la montaña, porque hace tiempo hicieron un pacto sobre ello, sobre que no tocaría a la familia. Entonces claro, si tú te casas con alguien, ese alguien pasa a ser parte de tu familia y queda inmune, se podría decir. En el manga esto es un poco diferente, se extienden un poquito más y se lo toman incluso con un poco de humor, suponemos porque el padre en aquel entonces no quería traumar a ese pequeño Hikaru, y le menciona que bueno, que mira, tu papá tuvo un montón de novias y no se casó con todas y no les pasó nada de gran importancia. Y así, sin anestesia, pasamos a la escena del capítulo, porque a ver, no se discute, es la escena del capítulo, la escena más turbia, y bueno, que esta serie parece ser que en todos los capítulos tiene una de estas, la escena de la mano. De un momento a otro vemos que se encuentra en una situación donde están Hikaru y Yoshiki a solas, en una especie de almacén de deporte de la escuela, podemos dar por hecho, donde Hikaru le dice a Yoshiki que meta la mano dentro de él, pero no dentro de él en cualquier sitio, sino en su abdomen, en su tórax, en esta zona, vamos. Y vemos una consecución de comentarios muy extraños. Aquí los dos se encuentran en una situación nueva y desconocida. Hikaru le dice que hace tiempo que no sentía algo caliente dentro de él, algo vivo. Eso quiere decir que en algún momento lo sintió. El caso, obviamente este momento es un poco tenso, un poco incómodo, y además se suma el hecho de que Hikaru lo disfrute tanto, llegando al punto en el que al usuario, al espectador, le transmite esa sensación de que va a empezar a pedir más, y se va a terminar tragando al propio Yoshiki. Al final vemos que no pasa nada, no sabemos si porque lo paraba a tiempo o porque realmente tenía el control de la situación el propio Hikaru y solo estaba bromeando y jugando con los límites, pero termina el ambiente con una sensación un poco rara. No mal precisamente porque vemos que terminan bien entre ellos, pero el aire queda con un aire un poco romántico, y no lo voy a negar también, un aire un poco muy demasiado íntimo, ¿no? En el manga, por otro lado, así por comentar las diferencias, todo un poco más orgánico. Lo que resulta es que estaban haciendo deporte en el pabellón de la escuela y a Hikaru le dan un pelotazo. Este pelotazo hace que se tengan que ir solos a la enfermería para tratar esa herida, porque al final le sangra, y permiten una conversación que no habíamos tenido, y es que Yoshiki le pregunta a Hikaru si siente algún tipo de dolor, porque al fin y al cabo, cuando enfrentó al ente que iba tras Yoshiki en el bosque, Hikaru al comérselo y resistirse, porque recordemos que se resistió, le empezó a sangrar la nariz pero no sentía dolor. En este caso, al recibir ese pelotazo y ese golpe tras caerse al suelo, vemos que tiene una raspadura en el brazo y tampoco siente dolor. Y bueno, esta especie de incógnita de cómo funciona el cuerpo de Hikaru le genera una curiosidad en la escena que invitan a que el propio Hikaru le diga, bueno, veámonos a solas y te muestro cómo funciona o cómo soy por dentro. Y ahí es el momento en el que cuando acaban las clases o la clase de educación física, lo que sea, tengan un momento a solas donde esto se permite. Pero bueno, tiene un poco más de sentido que un flashback de papá y de repente, ¡buah!, meto la mano, ¿no? Es un poco agresivo. Aquí tiene un poco más de orden. Una escena bastante rareta, pero me gusta porque es raro y es muy distinto ver esto no se ve todos los días. Para ir cerrando el capítulo con algo de tranquilidad, nos transportan a Yoshiki yendo a comprar al supermercado, donde la cajera se comporta de una manera muy acelerada. Yo creo que es como un recurso cinematográfico que usan como para transmitir esa sensación de agobio. Se suele usar también en las películas, de que la cajera hable tan coherentemente e incoherentemente a partes iguales y de manera tan rápida para como agobiarte, como para
dar a entender que la cabeza de Yoshiki va a 1000 por hora, pero la cajera no dice cualquier bobería, dice cosas que, como yo mencioné en el análisis anterior, ya nos iban avisando. Cosas como que a la hermana no le va bien en la escuela, que los padres están peleados y discuten, que Yoshiki se acuesta tarde, y son cosas que el manga no había mostrado hasta ahora, pero que nosotros en el anime, tras esas escenas que vemos así de vez en cuando, podemos intuir y bueno, que no son nuevas para nosotros. En el manga hay una escena que es una bobería, pero que me gusta porque transmite capas al personaje, y es que Yoshiki le mensajea a la hermana para preguntarle si quiere algo del súper, bueno, le compra cosas, dice, ay, ¿cómo le puede gustar esto siendo tan joven? Porque estos son gustos de viejo. Y bueno, es como que Yoshiki, a pesar de que su familia esté mal, permanece presente con su hermana y busca como darle de vez en cuando un gusto y tenerla presente en su vida y en su rutina. Está muy bien. A la salida del súper vemos que alguien como que toca una bici, no sabemos si es la de Yoshiki o no. En el manga vemos que sí, que alguien como que la ha movido del lugar. Es una escena un poco rara, no sé quién ha sido. No creo que sea el propio Hikaru, porque más adelante veremos que Hikaru desconoce toda esta situación, entonces no me quiero adelantar tampoco, pero no creo que sea Hikaru. Hay alguien que ha tocado la bici de Yoshiki por algún motivo. Yo creo que puede ser el cazador, porque está tras la pista de Hikaru tras conocer que desapareció del bosque. Pero lo importante aquí es que Yoshiki se encuentra con una señora que acude directamente a él porque lo reconoce que era el chico que estaba con la presencia que sintió en aquel momento, y le menciona con bastante respeto y con bastante distancia que tenga cuidado, que no se mezcle, que eso no es humano, que mantenga los límites, que está jugando con fuego. Y nos recalcan eso que mencioné el cazador anteriormente, que esa presencia que estaba en el bosque ya no está. Y todo esto nos permite intuir que si no está en el bosque y ha sentido algo raro dentro del poblado, es porque está en el poblado, ha bajado del bosque al poblado. Hay que tener cuidado, está entre nosotros. Ante esta situación decide darle su número de teléfono y le dijo, cuando estés preparado para hablar, hablamos y te podré ayudar. Parece ser que va a ser la que nos va a salvar. Ya veremos, que lo más probable es que no sea tan así, pero algo es algo. Hay alguien que se da cuenta y toma acción. A todo esto hemos visto esa especie de, no sé qué insecto es, no me voy a tomar la molestia de buscarlo, voy a dar por hecho que es como una cucaracha, polilla, cigarra, no sé. El caso es que este insecto lo hemos visto presente durante toda la serie, y yo creo que es una metáfora del propio Hikaru, ¿no? Al fin y al cabo vemos que el cuerpo de Hikaru corresponde con el insecto y que está luchando como por mutar, por seguir avanzando. Es que no me acuerdo ni de la escena, estoy fumando farlopa. Podría interpretarse como que el insecto es el Hikaru original, el verdadero, y que como está por mutar, por seguir creciendo, podría ser cualquier joven, no lo puede alcanzar, no alcanza ese momento, dando a entender como que el Hikaru original, que era el insecto, intentó seguir creciendo y murió. Justo en ese momento vemos que el insecto como que da marcha atrás en el tiempo y vuelve a su caparazón, como diciendo, bueno, Hikaru podía haber tomado ese destino fatal y morir, pero no ha muerto, sigue vivo, porque su cuerpo al fin y al cabo sigue vivo, pero en este momento el cuerpo de Hikaru, que sería el insecto, se abre y muestra esa especie de amalgama, que al final es la presencia que toma el control del cuerpo de Hikaru en este momento. Entonces es como, no es Hikaru, o sea, es el cuerpo de Hikaru, porque el insecto es el mismo, pero lo que hay dentro del insecto ya no es lo mismo. Y hasta aquí el capítulo 2 de el verano en que Hikaru murió. Ha sido un capítulo muy guay, me gustan esas escenas atrevidas de la mano, de terror, y me está gustando bastante este anime en el que vemos que como mínimo hay un par de escenas por capítulo, que mucho más no se puede pedir en 20 y tantos minutos, que vale la pena ver, porque te guste o no, es algo diferente. Es terror en un pueblo tranquilo, es terror durante el día, y son escenas turbias que te generan cosas. A mí me genera incomodidad, con que te generen algo ya es más que suficiente. Es un anime que me parece que está muy bien hecho, muy bien animado, muy buenos colores, buena música, buenas voces, tiene todo. Es un anime que cumple y está muy bien. Así que lo más probable es que lo siga comentando, porque es que me está gustando bastante. Es verdad que no entiendo la problemática, tampoco exijo que metan aquí súper intimidades entre ellos dos, pero no entiendo la problemática con esconder el tipo de relación que puedan tener ellos dos. Creo que quizás harían la serie más lógica, ¿no? Porque sí, puedes querer mucho a tu mejor amigo, pero aparte de ser tu mejor amigo, si demuestra, porque el autor original quería transmitir eso, que es tu amado, la cosa se complica más, porque es difícil soltar la mano de alguien con esas cualidades. Y poquito más. Me gustaría destacar, ya que destaqué el opening, destacar el ending. El ending vemos que está grabado en un formato de 3/4. 3/4 es que ocupa mucho menos en lo horizontal, digamos, es como un cuadrado básicamente. Y vemos que hay algo que me gustaría decir, y es que se trata de un ending que está muy bien, que tiene buena música, buena coreografía se podría decir, buena dirección, y que mezcla imágenes de animación con imágenes reales. Pero no solo eso, sino que este ending no podría ser el caso que estuviera transmitiendo lo que pasa una vez finalizada la obra, de alguna manera. Solo diré una cosa: mirad bien el ending, sobre todo para los que habéis visto a partir del capítulo 3 del anime, no quiero dar spoiler, y mirad los brazos de Yoshiki y decidme, ¿no hay algo raro? ¿Y ese algo raro ocurre antes, durante o después de la serie? Sí, puede ocurrir después o durante, pero no puede ser que esto sea como una especie de presagio de esto avanzará como avance, y por algún tipo de razón el ending nos muestra lo que pasa al final de la serie, y es que Yoshiki y Hikaru, todas estas escenas que vemos grabadas en 3/4 del ending, responden a que Hikaru y Yoshiki, por alguna razón u otra, por el cazador o por lo que sea, porque la situación se descontrola, deciden irse del pueblo, porque por eso están ellos dos como viajando en un tren y demás, y es básicamente, el ending sirve de lo que pasó al final, como cierre de la trama, ¿no? Que ellos al final se terminaron fugando por amor. Ponele. No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Si no entiendes lo que digo porque menciono los brazos de Yoshiki, no te preocupes. Espérate al siguiente capítulo y míratele. Dicho esto,
esta ha sido mi humilde aportación. Si te ha gustado, déjate un like. Suscríbete, que el 80% de la gente que me ve no está suscrito. Déjate un like. Coméntate algo, comenta lo que te haya llamado la atención, si estás de acuerdo, en desacuerdo, si hay algo que te haya gustado, o si hay algo que quieras comentar simplemente. De los comentarios siempre sale algo gratificante. Quizás no lo menciono en los siguientes vídeos, o quizás sí, pero por ejemplo en el análisis anterior hubo un chico que mencionó una teoría sobre el árbol con forma de mujer del primer capítulo muy interesante. Vete a revisar el comentario. Nos veremos aquí dentro de muy poco con el capítulo 3 para poder tomar el ritmo de la serie a nivel del anime, que sé que voy como con un capítulo de retraso y poquito más. Nos veremos aquí dentro de muy poco.